Muy buenos días, queridos amigos y hermanos en Cristo. Espero que en este día se encuentren maravillosamente. Hoy vamos a leer a Mateo 17. Jesús se transforma. 6 días después, Jesús llevó a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan hasta un cerro alto, para estar solos. Frente a ellos, Jesús se transformó. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se puso tan blanca como la luz del mediodía. Luego, los 3 discípulos vieron aparecer a Moisés y al profeta Elías, y con ellos conversaba Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, voy a construir 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecerlo. Al oír esto, los discípulos se tiraron al suelo y no se atrevían a mirar, pues tenían mucho miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense y no tengan miedo. Cuando los discípulos se levantaron, vieron que Jesús estaba solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que yo, el Hijo del Hombre, haya muerto y resucitado. Los 3 discípulos le preguntaron: ¿Por qué los maestros de la ley le dicen al profeta Elías va a venir antes que el Mesías? Jesús les respondió: Eso es verdad. Elías viene primero, para prepararlo todo. Sin embargo, les aseguro que Elías ya vino, pero la gente no lo reconoció y lo trataron como quisieron. A mí, el Hijo del Hombre, también me tratarán así, y sufriré mucho. Los 3 discípulos entendieron que Jesús estaba hablando del Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho. Cuando llegaron a donde estaba la gente, un hombre se acercó a Jesús. Se arrodilló ante él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo y ayúdalo. Está muy enfermo y sufre de ataques terribles. Muchas veces cuando uno le da un ataque, cae fuego o al agua. Lo traje para que tus discípulos lo sanaran, pero no han podido hacerlo. Jesús contestó: Ustedes están confundidos y no confían en Dios. ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cómo van a pretender? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús reprendió al demonio que estaba en el muchacho y lo obligó a salir. El muchacho quedó sano. Poco después, los discípulos llamaron a Jesús aparte y le preguntaron: ¿Por qué nosotros no pudimos sacar al demonio? Jesús les respondió: Porque ustedes no confían en Dios. Les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y los obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Jesús habla otra vez de su muerte. Mientras viajaban juntos por la región de Galilea, Jesús les dijo a los discípulos: Mis enemigos me van a traicionar y me matarán, pero yo, el Hijo del Hombre, resucitaré al tercer día. Al oír eso, los discípulos se pusieron muy tristes. El impuesto para el templo. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron al templo de Cafarnaúm, los que cobraban impuestos para el templo fueron a preguntarle a Pedro: ¿Paga tu maestro el impuesto para el templo? Pedro contestó: Sí, lo paga. Cuando Pedro entró en la casa donde estaban todos, Jesús le abrió primero y le dijo: Dime, Pedro, ¿a quiénes cobran los reyes los impuestos y las contribuciones? ¿A los ciudadanos de su reino o a los extranjeros? Pedro contestó: A los extranjeros. Jesús dijo: Entonces los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuestos. Sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo. Ábrele la boca al primer pez que encuentres y allí sacarás una moneda. Toma ese dinero y paga mi impuesto y el tuyo.
Muchísimas gracias, queridos amigos, por su amable tiempo y será hasta la próxima.